Hola chicos, hago este pequeño vídeo de repaso sobre el imperativo para que podáis hacer mejor vuestras actividades que tenéis para estos días. En este vídeo no vamos a tratar ni el imperativo en el caso negativo ni los verbos pronominales, ya que se trata de un vídeo más bien para repasar la teoría de la formación del imperativo. Así que bueno, vamos allá. L'impératif es un tiempo verbal que también tiene equivalencia en español, sería el imperativo. ¿Para qué nos va a servir el imperativo? Como ya sabéis, nos va a servir para dar órdenes, para dar consejos, para las reglas de los juegos de mesa, por ejemplo, o de los deportes, y para dar indicaciones, por ejemplo, en una receta de cocina o para indicar la dirección de una calle. ¿Cómo vamos a formar el imperativo? Bueno, os pongo aquí la primera frase, c'est similaire au temps présent, es decir, vamos a partir de las formas verbales del presente para formar el imperativo. Y cuando digo que vamos a partir del presente, quiero decir que la forma verbal, lo que es la parte del verbo, es exactamente igual que la que vamos a tener en el presente. La diferencia que tenemos entre el presente y el imperativo es que, por un lado, el imperativo solamente tiene 3 personas gramaticales, tu, nous y vous, es decir, tú, nosotros y vosotros. Y la otra diferencia es que el sujeto, como tal, como lo tenéis aquí, je, tu, il, nous, vous, etc., no aparecen a la hora de conjugar el tiempo verbal en imperativo. ¿De acuerdo? Es decir, solamente aparece lo que es el verbo como tal. Más cosas que tenemos que saber, aparte de que no aparecen las 3 personas gramaticales, os he puesto aquí un pequeño asterisco. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Este asterisco es porque los verbos que terminan en ER, como por ejemplo manger, chanter, regarder, a la hora de hacer el imperativo, la persona tú, ¿vale? Tu, va a perder la S del final. Es decir, si cogemos de ejemplo, como sucede aquí, el verbo manger, que es del primer grupo, por tanto termina en ER, lo conjugamos en presente, tu manges, y como ya sabemos termina en S, en presente. A la hora de pasarlo al imperativo, que lo tenemos aquí, quitamos el sujeto, veis que ha desaparecido, y también quitamos la S del final. Os he puesto aquí, son es final, es decir, sin la S del final, ¿de acuerdo? Esto solamente va a pasar con los verbos del primer grupo, solamente los verbos que terminan en ER. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el resto de los verbos, el resto de los grupos verbales, sí van a mantener su estructura del presente, exactamente igual. Os he puesto aquí otros ejemplos y os he puesto el verbo finir. El verbo finir no es del primer grupo, es del segundo, termina en IR. Lo vemos en presente, je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Vale, ¿qué personas vamos a escoger para hacer el imperativo? Pues como ya hemos dicho, tu, nous y vous. Por eso os los he marcado en azul. Nos venimos a la columna de imperativo. Je, nada, il, nada, il en plural, nada. Es decir, tenemos solamente 3 personas, la persona tu, la persona nous y la persona vous. Como veis, no tiene el sujeto, no lo hemos escrito porque no se utiliza en el imperativo y la forma verbal es exactamente igual a la del presente. Fini, fini, finissons, finissons, finissez, finissez. Y a diferencia de lo que hemos visto con el ejemplo del verbo del primer grupo, la S se mantiene. ¿Por qué? Porque es un verbo que no termina en ER el infinitivo. ¿De acuerdo? Os pongo otros ejemplos. De nuevo, el verbo finir, que termina en IR. Finis tes devoirs. Es decir, acaba tus deberes. ¿A qué persona nos estamos refiriendo? A tú. ¿Vale? Un ejemplo con continuer. Continuer tout droit. Termina en EZ, sería la persona vous. Como veis, no tiene el sujeto porque es un imperativo. Y aparte, lo que es el verbo es exactamente igual que en presente. Vemos otro ejemplo con prendre. Se trata de un verbo irregular.
Prenez la troisième rue à gauche. A pesar de que es un verbo irregular, para la hora de formarlo con el imperativo es exactamente lo mismo. Partimos de la persona en presente, de la forma en presente, vous prenez, quitamos el sujeto y dejamos exactamente igual el verbo prenez, sería en imperativo, vous prenez sería en presente y hemos mantenido la forma verbal, ¿de acuerdo? Veamos otro ejemplo de los que terminan en ER. Lancer, que significa lanzar, tirar. Lance le dé, tira el dado. Como veis, vendría de la segunda persona, tu lances, que normalmente termina en ER. A la hora de pasarlo al imperativo, hemos quitado el sujeto y hemos quitado la S del final. ¿Por qué? Porque es del grupo de los que terminan en ER. Y finalmente, mélanger, que significa mezclar, mélange la pâte. Es el mismo caso de arriba, ¿de acuerdo? Sería la segunda persona, tu. Hemos quitado el sujeto y hemos quitado la S del final. Insisto en que este hecho de quitar la S del final es solamente para los verbos del grupo ER. ¿De acuerdo? Con estos ejemplos vemos distintos casos de uso del imperativo. La primera frase, finis tes devoirs, sería una orden. Continuez tout droit y prenez la troisième rue à gauche. Serían indicaciones que damos, por ejemplo, para indicar la dirección. Siga todo recto, coja la tercera calle a la izquierda. Lance le dé, tira el dado. Como hemos visto que uno de los casos pueden ser las reglas de los juegos, pues tirar el dado pues haría referencia a ese tipo de uso del imperativo. Y finalmente, el verbo mélanger, que como ya he dicho es mezclar, mélange la pâte, haría referencia también a una indicación, pero en este caso en el contexto de las recetas de cocina. ¿De acuerdo? Bueno, pues en general, esta sería la teoría más básica de los verbos en imperativo. En este caso, estos dos ejemplos que nos vienen a explicar un poco el imperativo para los casos de indicación de direcciones, lo podréis aplicar para las actividades que tenéis que hacer estos días en relación a los mapas y a las indicaciones de camino. ¿De acuerdo? Si os queda algún tipo de duda con respecto a este tiempo verbal, pues ya sabéis que estoy disponible en el correo electrónico. Y nada, un saludo y que todo vaya bien.